Es conocer las Escrituras, es conocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Vamos hoy a terminar el libro de San Mateo, si Dios quiere, y comenzamos el próximo Evangelio. San Mateo tiene 28 capítulos y comenzaremos San Marcos, que tiene 16. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para tener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían: no se da durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa con un frasco de mármol precioso, lleno con un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban: ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a Jesús, a los jefes de los sacerdotes, y les dijo: ¿cuánto me darán si lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús le contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda a decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó:
El que se me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó, diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez a donde sus discípulos y los encontró dormidos, pues les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. El traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo, buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podía invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así habría de suceder y tiene que cumplirse la escritura.
En ese momento Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el palacio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaba buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero pasaban los falsos testigos y no encontraban nada. Al final llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienen nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas, diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más de testigos? ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas mientras todos lo golpeaban, diciendo: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado en el patio. Se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú estabas con Jesús de Galilea. Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta y le dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no lo conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces que te conozco. Me negarás 3 veces. Y al y saliendo fuera, lloró amargamente. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y se fue a ahorcar. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron:
no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una sola palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a la elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntaron la gente, Pilato le dijo, ¿a quién quiere que dejen en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que el pueblo que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras que Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese hombre, porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Pero el gobernador volvió a preguntarles, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron, crucifícalo. Pilatos insistió, ¿y qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino más bien aumentar el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron su capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían tensado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban las rodillas ante Jesús y se burlaban de él diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre con un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dijeron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suerte. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía, este es Jesús, el rey de los judíos.
También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él y decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó su esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de la caña para darle de beber. Los otros decían: déjenlo, vamos, veamos si viene a salvarlo Elías. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese momento, en ese instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de la sepultura después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán de los soldados que custodiaba a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenó de temor y decía: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y estaban allí observando todos algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. El gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, ¿no hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré? Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vaya sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones y lo que crean conveniente. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardias. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro.
De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y díganle a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa, a la vez y corriendo a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Esto se reunieron con las autoridades judías y acordaron darle a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira de que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado al final del libro de San Mateo. Mañana vamos a comenzar el Evangelio de San Marcos. San Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de San Marcos es más corto y tiene 16 capítulos que vamos a leer el día de mañana, si Dios quiere, y María Santísima. Por eso, bueno, felicito a todos los que van llegando. Ya leímos el primer libro de la Biblia. Ayer estaba compartiendo con la gente y varios se me acercaban y me decían: padre, estoy leyendo la Biblia con usted. Qué bonito. Le felicito a todos ustedes que están leyendo la Biblia. Pidámosle a Dios mucho la perseverancia para continuar. Ustedes saben que muchos comenzamos y hemos disminuido. No importa. Nosotros que estamos vamos a echar el resto para continuar. Ya del Nuevo Testamento leímos un libro. Mañana comenzaremos el libro de San Marcos para que nos falte menos si Dios quiere. Ánimo y no se decaiga. A seguir leyendo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten
Los esperamos.